buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este lunes 4 de mayo. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana, que hayáis descansado y es el momento ya de regresar dentro de la semana con nuestro programa de deporte habitual. Ya terminó, por desgracia, el sueño del Elche Club de Fútbol, volvió a la realidad dura y tozuda con la derrota de ayer en Balaídos ante el Celta de Vigo por 3-1 en un partido plano, malo podríamos decir, del Elche Club de Fútbol, y donde un error en los primeros 14 minutos, fíjate lo que es el fútbol, de David Affengruber, seguramente cambió todo el partido. El Celta se puso por delante y el equipo de Sarabia, que no fue vertical, no fue profundo, no fue brillante tampoco en cuanto al juego y que además tuvo enorme pasividad y fragilidad defensiva, y eso propició que el conjunto vigués marcase 3 goles. El gol del Elche Club de Fútbol llegaría en el 80 de penalti de André da Silva, pero de poquito sirvió, como decimos, un Elche que seguramente tenía una buena oportunidad, además con los rivales directos que habían pinchado en esta jornada y donde podía llegar con colchón al partido ante el Alavés, que es una verdadera final marcada en rojo en el calendario franjiverde, pero sin embargo no fue capaz de aprovecharla, dejando una mala imagen en Balaídos. Bueno, pues vamos a ver las imágenes, vamos a escuchar también las declaraciones de Eder Sarabia y finalizaremos con tertulia para valorar lo que dio de sí ese partido y la situación en la que se encuentra el Elche Club de Fútbol. De momento, 4 puntos por encima del descenso, pero a falta de lo que haga en un ratito a las 9 el Sevilla en el Pizjuán contra la Real Sociedad, porque ya saben que el conjunto hispalense es el que ahora mismo está marcando esa zona roja de descenso. Así que, dicho esto, vamos a comenzar ya con el Mucho Elche de hoy. Como decíamos, una mala imagen del Elche, creo que tenía una buena oportunidad ante sí, además venía con ese viento a favor, con grandes sensaciones. Recordamos que había conseguido 12 de los últimos 15 puntos, 3 victorias consecutivas, te habías quitado ya el maleficio de los partidos a domicilio, consiguiendo esa victoria la semana pasada ante el Oviedo. Además, los rivales directos, que en esta jornada parecía que habían bajado el pie del acelerador, sobre todo con las derrotas del Levante, del Valencia y del Alavés. Sin embargo, el Elche no fue capaz de aprovechar todo esto, haberse dado una oportunidad y ya desde el inicio, con un 11 donde, por ejemplo, la novedad era Jon Chetauya, que no se esperaba. Luego es verdad que dijo Eder Sarabia que Buba se encontraba con problemas y molestias físicas, pero es verdad que, por ejemplo, tenías a Héctor Ford, que ya jugó el día del Oviedo y además lo hizo bastante bien. Entonces son cosas que no se terminan de entender cuando creo que el Elche, como digo, tenía que haber ido sin ninguna tensión, sin ninguna presión a por el partido, porque de haber conseguido una victoria o incluso puntuar, habrías encarrilado muchísimo, creo, la permanencia. Un partido que, como decíamos, arrancaba ya mal para el Elche Club de Fútbol. Creo que empezó bien, teniendo el balón, teniendo alguna jugada no con mucho peligro, como por ejemplo estamos viendo este disparo, nada más arrancar, minuto 2 de partido de André da Silva, a través del libre directo y buena parada de Radu. Pero el partido que se torcía aquí ya, con esta jugada, David Affengruber, seguramente el mejor defensa del Elche Club de Fútbol, que se equivocaba, tenía ese error grosero en el pase hacia Matías Dituro y lo aprovechaba el Celta para, a través de Hugo Álvarez, el canterano, adelantarse. A partir de ahí cambió el partido, el Celta se vino arriba, el Elche que agachó la cabeza y en este minuto 30 de partido, el príncipe de las bateas, Yago Aspas, que aprovechaba esta pasividad defensiva de nuevo del Elche, en este caso otra vez el austriaco David Affengruber, que en vez de ir al choque le permite al delantero controlar el balón y dejarlo de cara para Yago Aspas, y ahí el delantero que no perdonaba. Así se marchaba el resultado al descanso con ese 2-0, un Eder Sarabia que, como es habitual en él, esperó hasta ya entrado el minuto 60 de partido para hacer cambios, cosa que no entiendo. Cuando ya vas 2-0, tienes el partido entre comillas perdido y tienes que ir a por ello, pero Eder Sarabia sigue encabezonado con esa idea. Luego, una vez más, le volvió a faltar tiempo. Vemos imágenes de la segunda parte, otra nueva llegada del Celta, en este caso de Ferran Jullá, que estuvo muy incisivo durante prácticamente todo el partido. En el minuto 70 todavía se mantenía ese 2-0, llegaban los cambios del conjunto vigués, y este es importante porque el Panda, Borja Iglesias, sería el que a la postre anotaría el tercero para el Celta y finalizaría el partido. Aquí ya había hecho cambios Eder Sarabia, había dado entrada a Lucas Cepeda,
también a Josan y Héctor Ford, aunque Josan lo metió en la banda izquierda. Y en esta jugada, tras ese centro, error del central del Celta de Vigo, del canterano, lo vamos a ver ahora, y después de ese control llega tarde y pisa claramente a André da Silva. Bueno, pues el portugués desde los 11 metros sería el encargado, lo vamos a ver ahora, de reducir el marcador. Ahí, ajustadito al palo de Radu, nada pudo hacer el rumano, y en ese minuto 80 de partido ponía el 2-1, todavía había esperanza para el Elche Club de Fútbol. ¿Qué pasa? Que cuando no estás metido en el partido, cuando hay desconexiones a nivel defensivo, pues pasan estas cosas, como aquí, este taconazo de Williot para Borja Iglesias, Martín Neto, que había entrado también en la segunda parte, pierde la marca con el Panda, y ahí estamos viendo al delantero, al Pichichi del Celta, que anotaba su 13º gol en Liga, y de esta manera pues ya prácticamente volvía a dejar al Elche sin opciones. Así se llegaba al final del partido, 3-1, derrota del Elche Club de Fútbol, en, repito, un mal partido en Balaídos. Es verdad que tuvo ocasiones, sobre todo de cabeza, 4 tiros a puerta del Elche por 4 del Celta de Vigo, 3 goles del conjunto vigués y 1 solo del Elche, y además, como hemos visto, de penalti. Creo que se equivocó Eder Sarabia, sobre todo a la hora de hacer los cambios. Por desgracia no es la primera vez que hemos visto esto en esta temporada. Recuerdo el partido del Villarreal en la Cerámica, donde también te vas 2-0 perdiendo al descanso, tienes el partido perdido y tienes que esperar hasta el minuto 60-65 para hacer cambios. Bueno, pues en este partido pasó lo mismo, un Elche que no tenía profundidad por las bandas, ni con Tete Morente por la derecha, ni con Adrià Pedrosa por la izquierda, y te esperas a meter a Josan y a Héctor Ford en el minuto 77 de partido. Y para más Inri, a Josan, el crevillentino, tu mejor centrador, lo limitas metiéndonos en la izquierda, que de hecho puso 3 centros con la pierna izquierda, donde evidentemente no tenían esa delicatessen y esa finura que suelen tener habitualmente los centros por la derecha. En fin, cosas que no se entienden. Luego, un Celta de Vigo que estaba metidito atrás, replegado, defendiendo, y un Elche que necesitaba seguramente el disparo desde media a larga distancia. Eso te lo da Lucas Cepeda. Bueno, pues el chileno fue el último cambio ya, prácticamente en el minuto 80 de partido. Bueno, pues cosas que no se terminan de entender. Aún así, no solo la culpa es de Eder Sarabia, los futbolistas no hicieron un buen partido, no estuvieron intensos, no estuvieron dinámicos, y a raíz del gol del Celta se vinieron abajo. Bueno, pues el Elche que pierde una oportunidad, yo creo que de oro, para haber pegado casi un puñetazo definitivo, o más o menos, en la lucha por la permanencia. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del técnico del bilbaíno Eder Sarabia cuando terminaba el partido en Vigo, evidentemente reconociendo que estaba fastidiado tras esa derrota por 3-1. Cabreado, un poco cabreado, porque el otro día en Oviedo manejamos muy bien los momentos determinantes, inicio de primera parte, inicio de segunda, incluso cuando recibimos el gol, y hoy pues nos ha costado porque creo que hemos iniciado bien el partido con un par de llegadas. Teníamos el partido bastante controlado y con buenas sensaciones, y ese gol pues nos ha hecho daño y nos ha hecho pasar un tramo malo. Y luego, bueno, con calma, entendiendo lo que teníamos que hacer, hemos conseguido ponernos 2-1, y yo creo que era el momento de haberlo. Lo primero que les he dicho a los jugadores era que había que defender bien, porque íbamos, creo, que a tener alguna más, ¿no? Pero hemos vuelto a ser blanditos en ese saque de banda, una pérdida previa también bastante tonta, y bueno, no hemos manejado bien los momentos determinantes. En general creo que hemos sido superiores en casi todo a ellos, menos en el resultado, y ahora pues jugándonos lo que nos estamos jugando es lo más importante, y por eso me voy un poco cabreado. Pues es que no era para menos. Yo no estoy de acuerdo con Sarabia en cuando dice que el Elche Club de Fútbol ha sido superior al Celta. Yo lo que vi ayer fue un conjunto vigués que se puso por delante, marcó 2 goles en las 2 primeras que tuvo, muy parecido a lo que hizo el Elche precisamente contra el Oviedo una semana atrás, y que a partir de ahí el conjunto local estuvo muy tranquilo, muy cómodo, muy relajado, con un bloque bajo, esperando al Elche, y un Elche que fue incapaz prácticamente en ningún minuto de tener profundidad, de ser vertical y de realmente generarle peligro al Celta de Vigo, más allá de ese penalti como veíamos
en el minuto 80. En fin, hay que seguir haciendo autocrítica porque esto no ha terminado y este sábado hay otra nueva final en el Martínez Valero contra el Alavés. Dicho esto, terminamos el tiempo de noticias, pero no el mucho Elche. Ahora tenemos tertulia con Josema San Matías, con Joaquín Calderón, para analizar en profundidad lo que pasó en esta derrota del Elche contra el Celta de Vigo por 3-1, repasar también lo que hicieron los rivales directos del Elche Club de Fútbol y lo que nos queda todavía por pelear y por sufrir en esta primera división. Así que vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con ellos. Bueno, pues aquí seguimos en el Mucho Elche en este lunes 4 de mayo y ahora sí, como es tradición, para finalizar lo vamos a hacer con tertulia para hablar de esa derrota de ayer del Elche Club de Fútbol en Balaídos contra el Celta por 3-1 que frena esa preciosa dinámica con 3 victorias consecutivas, con 12 de los últimos 15 puntos, y aún así el Elche creo que tiene que estar agradecido a sus rivales directos porque lo veníamos comentando, que en las últimas jornadas prácticamente todos los de abajo estaban puntuando, al menos el Elche puede contar esta semana con las derrotas del Levante, del Valencia y del Alavés, y a la espera, eso sí, de esta noche, en un ratito a las 9 que arranca ese Sevilla-Real Sociedad y que va a ser muy importante para saber a cuántos puntos acaba esta jornada el Elche del descenso. De momento está con esos 38, 4 por encima del Sevilla que tiene 34. Vamos a hablar de esa derrota donde el Elche evidentemente no hizo un gran partido, seguramente fue bastante plano. El primer gol del Celta de Vigo es un jarro de agua fría tremendo, le faltó profundidad, de nuevo mucha pasividad defensiva seguramente en los 3 goles del Celta, y un Elche Club de Fútbol que dejó escapar seguramente una gran oportunidad para haber llegado este sábado contra el Alavés con un colchón importante. Vamos a abrir ya el tiempo de tertulia con nuestros contertulios de esta tarde, que no son otros que el exfutbolista del Elche Club de Fútbol, Joaquín Calderón. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también el exdirectivo del Elche Club de Fútbol, Josema San Matías. ¿Qué tal, Josema? Buenas tardes. Bueno, ¿qué opinión merece el partido de ayer, la derrota del Elche? Para mí deja escapar una gran oportunidad y la sensación que me dejó el equipo no fue muy positiva, la verdad. Sí, bueno, creo que ayer el Elche volvió un poco a la dinámica que estaba jugando fuera de casa. Un equipo que le genera muchísimas ocasiones con muy poquito y al final, pues bueno, también un partido en el que un error de un jugador que estaba a un gran nivel como Affengruber hace que el partido se les ponga de cara al Celta de Vigo y a partir de ahí pues un poco remar, y una genialidad de Iago Aspas pues hace que el partido esté casi sentenciado muy pronto y que al final pues cueste mucho remar. Aún así intentó meterse en el partido, se metió con un penalti y bueno, volvemos a decir lo mismo, con muy poco te volvieron a generar peligro y te acabaron haciendo el tercero Borja Iglesias, que hizo que bueno, una semana más en la que el Elche pierde, una semana más en la que creo que durante el partido en sí hubo fases que el Elche jugó bien, pero al final te penaliza mucho que defensivamente pues vuelva a ser un equipo débil y que el rival pues te acabe pagando con un partido en el que creo que si hubiera planteado también con los cambios que hizo en el once inicial otro equipo, creo que el Elche hubiera rendido mucho mejor y no pudo ser, pero bueno, creo que esta semana que viene contra el Alavés, aquí en casa tenemos que darlo todo y ir a animar todos porque es el partido crucial de la temporada y creo que si salen como están saliendo en casa, el Elche tiene las de ganar. Ahora hablamos de los cambios de Sarabia en el 11, porque eso también va a dar para tertulia, pero antes, Josema, ¿qué te pareció a ti el partido del Elche? Bueno, pues para mí la línea de lo que venía siendo el Elche habitualmente fuera de casa. Plantea los partidos intentando tener un control total del balón, que no pase nada, y con muy poca operativa de cara a nivel ofensivo. Y si tú juegas a que no pase nada, a esconder el balón, a intentar hacer rondos y demás, y luego a la mínima cometes errores atrás, pues francamente en el momento que nos hacen gol pues ya te quedas prácticamente sin ideas
para darle la vuelta al partido e intentar hacer un juego un poco más ofensivo de cara a ir a la contra. A mí me da la sensación de que no hay un plan B cuando se nos fastidia el plan desde primera hora, como ha pasado en muchísimos partidos, donde prácticamente en 5 o 10 minutos tiras el partido con 2 goles en contra y luego ya te quedas sin ese potencial ofensivo para intentar tirarte adelante y eché también de menos una reacción en el descanso. Prácticamente los cambios no fueron hasta el minuto 60 y yo creo que yéndote 2-0 al descanso era para intentar haber hecho una especie de revolución, pero ya incluso veo que vamos buscando ya no solo no remontar, sino no encajar mucho. O sea, jugamos ya que, bueno, si no se nos da el día, al menos que no salgamos goleados, y es la sensación que me dio Sarabia con los cambios. Y nos cayeron 3, que no está bueno, mal, fueron 3-1 al final, en la línea de lo que es habitual en Elche, perder 3-1, 1-3, que es lo máximo, siempre lo decimos, 4-1 fue el del Bernabéu, pero que no... vamos ya pensando en el coeficiente, porque yo no entiendo nada, o sea, realmente si vas perdiendo 2-0 al descanso, creo que te podría volver un poco loco, entre comillas, y empezar a sacar artillería, a poner centros, a jugar por banda y a taponar un poco a un Celta que lo vi muy cómodo en bloque bajo. Tampoco es que el Celta hiciera mucho, porque prácticamente el Elche chutó a puerta 2 o 3 veces en todo el partido. Lo admitió Giraldez cuando acabó el partido. Dijo, ha sido el partido donde menos hemos propuesto en casa en toda la temporada y sin embargo hemos ganado. Sí, no, yo creo que al final al Elche lo conocen todos los equipos. Si le tapan el juego interior por dentro, que no se sientan cómodos tanto en este caso como Aleix Febas como Gonzalo Villar, y los dejan salir por fuera, saben que a línea de fondo no van a llegar, casi siempre van a volver y van a volver a empezar la posesión y así de esa manera al final el Elche se vuelve un equipo muy plano. Y creo que el Claudio Giraldez, todo lo contrario a lo que hizo por ejemplo contra el Barcelona, que le quitó casi la posesión al Barcelona, pues en este partido sabía que de esta manera y saliendo al contraataque o con un fallo de la defensa del Elche, como así fue, iba a tener sus oportunidades, porque al final el Elche parecía que era un partido sin portería, una posesión más bien. Y lo que más me dolió fue que al final del partido, la entrevista post partido de Eder Sarabia, parecía que estaba contento con el resultado, que no pasaba nada, y yo creo que era un partido que ahora mismo son todos finales y si hubiera ganado ese partido, ya aquí en casa hubiera ido tranquilo a jugar el partido sin ninguna presión, y ahora vienes a jugar en casa contra un equipo que se está jugando el descenso, que el Elche está en la misma posición y que aquí pues puede suceder cualquier cosa. Estos partidos pues espero que salgan de la mejor manera posible, pero sí que es verdad que el Alavés es un equipo que te va a jugar de la misma manera, va a intentar que te encuentres cómodo en tu campo y que cuando pases el medio campo robarte e intentar buscarte a las espaldas, y sobre todo el Alavés sí que hace algo que el Elche no hace, que es sacar muchísimos centros y tiene gente rematadora en área, que es el mayor peligro que tienen. Yo ahora me intento poner un poco en la piel del aficionado franjiverde, veníamos de 12 de 15 puntos, con el aire a favor, encima tú cuando ya juegas este fin de semana ya sabes lo que hemos comentado, que Valencia ha perdido, que Levante ha perdido, que el Alavés ha perdido, puedes ir a por el partido y sin embargo una hora antes vemos que Jon Chetauya de repente es titular. Cuando está Bouba Sangaré, que luego dice Sarabia que es porque tiene cierta carga física, pero también tienes a Héctor Ford, y sin embargo utilizas al murciano, y eso es un poco ya, creo que una bajona antes de empezar el partido, con todo el respeto del mundo a Jon. A ver, para mí Jon es un buen jugador, cumplidor, pero como comprenderás, no es un jugador con una calidad ofensiva, ni carrilero, ni que te pueda proponer algo a nivel ofensivo. Es un jugador que lo da todo, que es canterano y que tampoco se le puede pedir más. O sea, yo en este caso cargar las cintas contra Jon tampoco me parece bien. Sí que es verdad que cuando tú planteas un partido con una banda derecha con Jon y Tete Morente, pues prácticamente estás renunciando al ataque por la banda derecha, estás renunciando a lo que he comentado al principio, a que no pase nada, a tener un control un poco estéril, que intentar frenar alguna contra, etcétera, que no te saquen centros y demás, pero como comprenderás, si Héctor Ford ya está, porque el otro día jugó
y Buba tiene algún tipo de lesión, pues yo hubiera apostado por un poco más de calidad en la banda derecha, porque es que si no te vuelves de un Elche que... Lo que pasa es que también me parece un poco injusto criticar a Jon. O sea, Jon, el chaval, lo ponen de lateral, de central, de medio centro, es canterano, se deja la vida en todos los partidos, pero hay que reconocer que no tiene calidad para primera división. De hecho, yo creo que ayer hizo un buen partido para lo Sí, que es Jon, sí, intenso, sí. a la defensa. Sí. De hecho, la segunda parte recuerdo que un minuto antes del tercero del Celta te salva una él que se tira ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es verdad que a nivel ofensivo lo que decimos, ¿no? Tú te puedes dar la oportunidad porque tienes cierto colchón ese día y sin embargo la sensación es como que no vas con todo a por el partido. Sí, no, yo creo que también, que al final creo que Jon no se le puede pedir más, estoy con vosotros, es un buen recambio y es un comodín que en todas las posiciones del campo te soluciona cualquier momento del partido que hay una lesión, una expulsión, pero sí que es verdad que al final, si, como estamos comentando, si tienes a Héctor Ford, en el anterior partido jugó, creo que fueron 60 minutos o 50 y algo, al final si jugó esos minutos es porque tiene ya más o menos un plan que tiene que empezar a jugar minutos para su progresión, que acabe a final de temporada con buena carga y buen ritmo de partido. Y sobre todo que creo que es un jugador que puede jugar en esa posición de tercer central o carrilero, que es un poco lo que se le pide a ese tercer central de la banda, que juegue con el extremo o el carril, en este caso Tete Morente, y que le dé mucho apoyo. Y lo que hacía era el Celta, que lo sabía y fueron muy listos, Vigas y Afengruber estaban más marcados y a Jon lo flotaban más, entonces la salida de balón que tenía el Elche pues no era muy buena y entonces de esa manera tampoco se enlazaba muy bien con el mediocampo, con Aguado, que tampoco fue un jugador que tuvo mucho protagonismo, cosa que contra el Oviedo se le vio mucho protagonismo en mediocampo, y a Gonzalo Villar no se les vio como en ese partido y fue también por eso, porque al final el enlace con la gente del mediocampo, que es por donde el Elche genera casi todo el peligro, porque a partir de ahí cuando te cierran por dentro abres por fuera, es cuando el Elche hace mucho daño, pero en este partido no se pudo y al final pues acabó pagándolo. Luego yo creo que el Elche no empieza mal el partido, con cierto control, con alguna llegada, no sin mucho peligro, pero al menos algo es algo. Llega en el minuto 14 el fallo de Afengruber y es un palo anímico para el equipo. A partir de ahí el Celta se viene arriba, el Elche se viene abajo y lo que llevábamos bien hecho hasta el minuto 14 se olvida todo. Sí, pero tampoco es culpa de Sarabia de que un jugador en un momento determinado cometa un error garrafal, pero sí que es culpa de Sarabia tener un plan B, es decir, cuando el partido ya se te ha ido con un 2-0, intentar mover las fichas para intentar ir para adelante. Pero ya te digo, íbamos un poco con 2-0, bueno, a ver si metemos el golito y nos metemos en el partido, pero si tu plan inicial es entrar por el centro o hacerte el lío en la banda para intentar meterte hasta la cocina, no tienes jugadores para hacer eso. No era ni Pedrosa ni Tete. Porque está prohibido poner centros, eso ya está más que demostrado. Y, joder, pues... Por eso no juega Josan, porque claro, como pone centro no claro, tiene que... Claro. No, a Josan sí que se lo permite, pero ya cuando quedan 10 minutos para el final y entre comillas a la desesperada. Pero claro, ¿qué lío vas a hacer en banda con Jon y Tete Morente? O sea, estás completamente bloqueado por la banda derecha. Por la izquierda tampoco tenías a Germán, que un poco también es el jugador que te da un poco más de profundidad. Para mí Aguado debería haber salido antes. O sea, Aguado, como bien decía Calderón, el día del Oviedo estuvo muy bien, pero ayer fue un jugador que a lo mejor era el primer cambio que deberíamos de hacer. Tampoco me gustó cómo entró el partido Neto le falta, tiene mucha calidad, pero le falta sangre. En el tercer gol es la marca Borja Iglesias de Neto. Sí. Que la deja pasar y marca. Es verdad que el taconazo, a ver quién se lo esperaba, ¿no? Pero deja pasar la marca. Luego vi a Álvaro muy cansado, sí que es verdad que Rafa Mir que se cayó por problemas físicos. No solo no tuvimos el día, sino que tampoco buscamos ese día. Fuimos muy amarrategui, nos vale el empate, vamos a hacer un planteamiento a tener el balón. Claro, cuando decía Sarabia, hemos hecho un muy buen partido. A ver, si hacer un buen partido es ganarle la posesión al Celta, pues, que la ganó. Pues hemos hecho un buen partido. Pero para mí, hacer un buen partido es tener muchas ocasiones de gol. Y meterlas o no, pero al menos tener... Pero que la genere, claro. Pero que la genere. Y yo no vi a un Elche generador de ocasiones de gol. Pues el Elche realizó 15 tiros totales. El Bueno. Celta 6 y a puerta 4 cada uno. 3 goles del Celta. Y la mayoría de ocasiones, si no recuerdo mal, fueron de cabeza del Elche. Llegadas de Jon, de Afengruber de cabeza. Pero de los 4 a puerta, uno fue de penalti.
O sea, no es fue decir, de penalti. chutaste 3 veces. Sí, a sí, puerta. 3 veces a puerta. Pues en 90 minutos. No se puede pedir mucho con eso, ¿no? No podemos decir que es un buen partido cuando ha chutado 3 veces a puerta. Totalmente. Porque una fue el penalti. Y yo esto que dice Josema, pues es que estoy de acuerdo contigo al 200%, pero a mí ya no me sorprende lo de que Sarabia se espere hasta la franja del minuto 60-65 para hacer cambios. Lo vimos el día de Villarreal, sin ir más lejos, ibas perdiendo 2-0, ya tenías todo perdido y tampoco lo hiciste. Lo he visto en otros partidos también, el día del Español creo que también te esperas al final. Yo en la franja esa de partidos, que estamos 12 partidos sin ganar, lo puedo entender, porque las bajas que tenía el Elche eran tremendas y prácticamente los sustitutos eran Adam, Redondo y jugadores que no están en la dinámica, pero ahora que tienes un plan B bastante bueno, los cambios los tienes que hacer antes y tienes que revolucionar el partido. No, y sobre todo, entiendo que quiera Josa no lo mete de primeras porque no quiere que el partido se le vuelva de ida y vuelta y no quiere que hagan centro, que vuelva el balón, que les pille en contra. Entonces no lo quiere meter. Pero cuando lo metes en izquierda y a Héctor Ford en derecha. Cuando Héctor Ford, cuando llegó al Elche, empezó a jugar en carril izquierdo. En el Barcelona, sus mejores partidos han sido en el lateral izquierdo. Entonces, lo más lógico y normal hubiera sido que Josan a pierna natural y Héctor Ford a pierna cambiada. Que no pasa nada porque es lo que hemos dicho. Si en el Barcelona ha jugado Héctor Ford y ha jugado partidos de Champions en lateral izquierdo, no los puede jugar en el Elche, claro que sí. Y encima tienes a Josan en su pierna natural, que cuando ha salido esos ratitos te ha generado muchísimo. Siempre. Pero lo metes a pierna cambiada, pues al final el Elche no tuvo ocasiones de peligro en los últimos minutos. Que además este doble cambio estoy mirando y fue en el minuto 70 de partido. Que dices, hombre, mételo en el 60, que te dé algo de tiempo, y es lo que dices, que encima Sarabia que ahí se pega un tiro en el pie, porque el único centrador bueno Pero que de eso, tienes es tiros al Josan. pie se ha pegado mucho, porque también Petrov, cuando lo quiso poner en perfil derecho, al final son cosas que hace un poco de como que quiere ser el entrenador el protagonista. Entonces, creo que por eso mismo esas cosas debería de dejarlas a un lado y que el Elche fuera el Elche de la ciudad, no el Elche de Sarabia. Creo que es lo más importante, que en estos momentos el Elche se salve, cuanto antes mejor, y si hubiera sido el otro día, mejor que esperar a esta semana. Pero claro, Héctor Ford, ¿cuántos centros pone ayer? Ninguno. En la derecha. Y Josan te pone 3 en la izquierda con la zurda. Porque tiene miedo a que se le queden cortos, a que tengas una pérdida y te la líen a la contra. Si es que está claro las órdenes del entrenador. A ver, a mí Sarabia me gusta y me parece un buen entrenador y me gusta cómo tiene controlado los partidos. Pero tú estás jugando como un equipo grande sin serlo. Al final, el año pasado, tú tenías a Nico Fernández Mercado que te resolvía un partido en un momento. El Barcelona pues tiene a 27 jugadores que tú puedes jugar así, esa forma de controlar los partidos con una defensa adelantada y esa forma de jugar. Aún le cuesta al Barça, partidos. Pero el Elche no tiene esas individualidades que teniendo ese fútbol contra te hagan dos filigranas y te la metan por la escuadra. ¿Qué pasa? Que me da la sensación que jugamos muchas veces al 0-0 a desgastar, a hacer el partido largo y a ver si al final, hundiendo al rival, llega el momento que nos metemos hasta dentro de la portería y metemos gol. Es que, por ejemplo, no te olvides que la semana anterior contra el Oviedo, los dos goles son dos jugadas que una es un disparo que se inventa Gonzalo Villar y la otra un golazo desde lejos que nadie se espera de Pedro Viga. O sea, al final eso hace que el Elche en ese partido, si eliminas esos dos goles, que generó de verdad. Entonces, es lo que queremos decir, que al final el partido el otro día se le puso de cara, pero tienes que intentar generar cosas para que el partido se te vuelva a poner de cara. No podemos esperar que todas las semanas marque Vigas de 40 metros. Claro, y por ejemplo, el gol que le hicimos al Valencia al final, ese gol es justo cuando el central se lesiona y hay un hueco por el centro. Y Cepeda y Febas se meten hasta la Guido cocina. Tuvo que ocupar el puesto del central. Ahí se les queda el hueco y pueden. Por eso te digo que son cosas súper excepcionales las que tienen que ocurrir para. Y luego vamos a decir, pero el Elche creo que es el séptimo o el octavo equipo que más goles ha metido en la liga. Es decir, que está metiendo goles, pero a mí me falta algo ahí. Me falta algo. Y luego decíamos, Aguado quizá debió salir antes. Bueno, fue el último cambio, en el 77 por Cepeda, que además, tal y como estaba el partido, con un Celta replegado, metido, que no podías entrar, un disparo de media larga distancia es bueno. ¿Y quién lo tiene? Cepeda. Y es el último cambio.
Sí, no, yo echaba de menos a Cepeda ayer. Esperaba que fuese antes, sobre todo por eso, por lo que tú estás diciendo. Tiene un disparo, tiene esa electricidad que el Elche ayer no tuvo en ningún jugador en el campo. Si no lo metes de primeras porque no quieres que lo mismo que hemos hablado con Josa, que el partido se le rompa, porque quiere un partido de control Eder Sarabia, mételo por lo menos que tenga media hora, no que tenga 12 13 minutos, porque al final lo que haces es que en poco tiempo quiere hacer muchas cosas y no acaben saliendo como uno espera. Y luego lo que decíamos, el equipo no genera, al menos no des facilidades en defensa, porque para mí los 3 goles de ayer es que son evitables los 3. Evidentemente el primero, bueno, es un fallo que puede pasar, mala suerte. Pero el segundo recuerdo que es un balón largo, que creo que está Fengruber con la marca, con Jullá, y la deja que la controle y la baje con el pecho y la dé de cara. Hombre, creo que ahí tienes que ir al cabezazo y sacar la jugada de ahí. Somos unos flanes a nivel defensivo. O sea, es que... pero eso es la tónica habitual durante toda la temporada. Yo quería utilizar el símil del Día de la Madre, que somos unas madres, y te digo que el Celta ayer no lo hizo, no planteó un partido así, pero equipo que va por nosotros lo pasamos canutas. Sí. Las pasamos canutas. Sí que es verdad que entiendo que los que saben habrán llegado a la conclusión que al Elche es más fácil hacerle daño esperando y cogiéndole que yendo, pero cuando un equipo dice vamos palmando y vamos para arriba, pues, lo pasamos realmente mal. Y el Elche, y eso que tienes un pedazo de central como es Fengruber, pero no, o sea, hay ciertas facilidades que se dan que no se pueden permitir en primera división. Y ayer lo señaló un poco, porque al final de la entrevista post partido también dijo que ayer no estuvo bien, que por eso lo cambió. Que la semana anterior dijo lo de que no entendía, que sería lo más injusto que no fuese Fengruber al mundial y que esta semana lo señalas. Eso no lo veo bien, porque al final también el entrenador está para estos momentos. Tiene que echarse las culpas a sí mismo, que todo lo que haga es por su culpa, y señalarlo de esa manera al final es quitarte un poquito tú de en medio y que sean los jugadores los que han tenido. Yo, de todas maneras, el partido a Fengruber evidentemente cometió un error muy grotesco, pero tampoco fue tan malo. Que va, yo por eso mismo, que me sorprendió esas declaraciones por su parte del entrenador. Al final también es quitarse un poco de culpa él mismo y como señalar a un jugador, que creo que como entrenador al final es lo peor que puedes hacer, porque el entrenador siempre tiene que estar por encima de los jugadores en momentos malos, y todos los entrenadores de primer nivel, cuando ha ocurrido alguna cosa, lo que han hecho ha sido eso. No, la culpa es mía porque soy el entrenador y todo lo que pase en el campo es culpa suya. Pero aquí en este caso de Sarabia, pues... Pero es que la manera que tenemos muchas veces de incluso desarticular esa primera línea de presiones, esas arrancadas que hace Fengruber, y filtra el pase. Y filtra pase, incluso a veces que acaba de delantero centro a la desesperada, todo eso te podía haber ayudado de cara a los últimos minutos. Correcto. Y prefirió sacarlo y señalarlo un poco, ¿no? Justo estábamos viendo el segundo del Celta, que era el que yo decía, ese balón aéreo que le llega a Fengruber con Jullá y que deja al austriaco que la controle el delantero, que la baje y se la dé a Yago Aspas. Ahí es donde creo que tienes que ser más contundente y ir al salto directamente, ¿no? Sí, si hubiera estado un poquito más encima hubiera sido buena, pero como iba el balón tenso, no iba muy bombeado, entonces lo que haces es dejar ese metro porque por no adelantarte y que te pueda coger las espaldas o con su control orientado poder irse de ti, porque encima Jullá es un jugador que es muy potente. Entonces es por eso mismo, como estamos viendo en esta jugada, es un jugador que es muy potente, que saca el disparo enseguida y prefirió curarse un poco en salud tapando las espaldas y que dejase de cara, pero lo que no esperábamos es que se la dejara a Yago Aspas y que con la derecha, con su pierna mala, la metiera donde la puso. ¿Pensabais que con un punto al menos en este partido estaba la permanencia ya en la mano? No, más como está... A ver, yo doy por hecho que el Sevilla gana esta noche, porque... Sí. Porque es el Sevilla... por hecho no se puede dar nada en el fútbol, pero... Si no, allí la van a no sé, yo creo que han hecho borrón y cuenta nueva allí durante esta semana. Parece que han tirado de viejas glorias, de los viris. Y de jugadores antiguos, han intentado dejar al margen todos los problemas que tiene institucionales porque están viendo que de verdad se van al hoyo. Y no sé, ojalá me equivoque, porque sí que es verdad que de no ganar el Sevilla empezamos a tener media permanencia, porque no es lo mismo tener 2 partidos de margen a tener 2 puntos, que es lo que puede ser que acabemos esta noche a 2 puntos del descenso. El Sevilla llega con 3 de 18 puntos, 5 derrotas, 1 victoria. Ya, pero el Pijuán apretando, cuidado, Y la Real sin jugarse nada. También. No, hoy no van a apretar a los suyos, ya lo verás. Yo creo que no, que al Sí, final van a aguantar los 90 minutos, siendo
aférrimos al Sevilla y en acabar, sí, claro, si el resultado no, Hombre, no es bueno, ahí se va a liar. ahí sí que se lía del está todo, claro. pero al final es un La feria partido de abril, de que es mayo. complicado que se le escape al Sevilla por todo lo que se está jugando y porque la Real ya tiene la Europa League asegurada el año que viene y no se está jugando nada en clasificación. Y que no nos estamos tirando de los pelos por lo que decíamos también antes, que este fin de semana, por suerte, entre comillas, los rivales directos nos están echando un cable. Sí, pero tú llegas a ahora, lo que parecía que iba a ser un fin de temporada bastante descafeinado, te encuentras que el Alavés viene jugándosela, si gana te pasas, vas a Sevilla, el Betis se juega la quinta plaza, que seguramente sea Champions, en base a lo que ocurra durante esta semana, y luego el Getafe va a venir jugándose la Europa League o la Conference, y el Girona no está salvado, por lo tanto, el Elche tiene que ganar 2 partidos de 6 para intentar salvarse. Hombre, yo creo... Y a la vez Getafe. Se me hace más fácil, pero Pues bueno. son 2 equipos para empezar, son 2 equipos con los que has palmado en la ida. O sea, eso, Sí, sí. eso para Y que empezar. su estilo no es el que mejor se te da. Exacto. Y yo todavía no veo los 6 puntos por ningún sitio. Pero, recuerdo la o sea, bicicleta ¿tú, de Niom, tú piensas que con 41 o 42 el Elche no está salvado? No. Si gana el Sevilla hoy. Es que esta permanencia va a estar cara a cara, ¿eh? Si Va a es estar que, ahí la cosa, es ¿eh? que el Alavés tiene 36. ¿A 44 hay que irse? Si hoy gana el Sevilla, que esperemos que no, se mete con 37 y mete al Alavés dentro del descenso con 36. A ver, todo va en función de lo que haga el Sevilla hoy. Es evidente que si el Sevilla no gana, la media baja. Pero si gana, el lío. O sea, Es morrocotudo, como diría un compañero de ahí. Necesitas 6 puntos. Explícamelo tú. Sí, y ya repasamos que nos queda el Alavés, el Betis, el Getafe y Y el luego a Girona. todo esto, el Mallorca. Bueno, la del Mallorca me ha matado este fin de semana, ¿eh? Claro, el Mallorca tiene por ahí un partido contra el Levante, contra el Oviedo, la penúltima y última jornada que el Oviedo ya va a llegar descendido, el Levante seguramente también. Sí, porque a Segu- este paso... Seguramente también, no sé, yo lo veo que hay que hacer 6 puntos, ¿eh? Hombre, dentro de todo, empate a puntos, el Elche sale beneficiado en algunos duelos. Entonces, ahora mismo... Ahora somos- mismo Girona solo, ¿eh? empate a puntos de los está que están con ahí- 2 por delante suya. sí, el Elche está empatado ahora mismo con Mallorca y Girona. No, pero mira, lo tienes Con el perdido. Girona sí. Lo tienes perdido con el Alavés, lo tienes De perdido momento con con el el Alavés, Mallorca de y momento. lo tienes perdido con el Español. Mallorca y Español sí, el Alavés falta que pasa este sábado. Bueno, vale. Hombre, Sí, sí. hombre, si ganas al Alavés sí que es verdad que ya empieza un poco a... Claro. Pero con el Mallorca, o sea, ganado... Es que no tienes con ninguno. ¿Con quién lo tienes ganado? Con el Sevilla, evidentemente no, pero el general sí, o sea que con el Sevilla sí, porque el Sevilla tiene menos 15 y tú tienes menos 8. Vale, con el Sevilla no lo tienes ganado, sino que dependes del golaveraje Del general, que a priori lo vas a ganar. Pero con Alavés, Girona, Mallorca y Español, de momento lo tienes perdido con todos. El Girona falta el partido... Ah, no, el Montilivi. Giro- el Giro- Girona le ganamos, Al Girona le ganamos, ¿verdad? pero falta Montilivi la última jornada, o sea que hay que esperar hasta la última. Hombre, lo ideal sería que si falta un punto, tanto para el Girona como al Elche, la última jornada se arregle. Eso sería maravilloso, ¿eh? Eso sería. Eso estaría muy bien. Pero a Que el ver qué Girona se pasa. salve Hombre, maravilloso faltando. no sería llegar a la última jornada. Ya, faltando un punto. Hombre, Sí, eso no. sí. Eso espero, sí. espero que sea antes. Es que a mí lo porque... del Girona esta semana, que perdiera en casa contra el Mallorca 0-1, No no, se la lo vi esperaba venir nadie. y no nos viene bien, claro. Sí. O sea, ha sido un palo ahí fuerte. Luego decíamos, el Villarreal sí que le mete 5-1 al Levante, que además la imagen del Levante fue muy pobre, con lesión además de Carlos Álvarez, futbolista su jugador fundamental. No Lo estaba del siendo- Alavés contra el Athletic Club, oye, pues también nos echaron un cable, 2-4, y además un partido donde el Alavés Sí. va ganando hasta 2 veces, Sí. y al final del partido Nico Williams, pues podríamos hacerle una pequeña estatua, Menos si mal. esto acaba bien. Y luego pues ya teníamos el del Rayo, que sí que le gana al Getafe, y ese también nos hace un poquito de pupa, 0-2 contra el Getafe, y el Español, que cae contra el Real Madrid. ¿El Español qué? Porque yo cada semana que pasa pregunto lo mismo. Yo, el Español, si palma esta semana en Sevilla, Es carne de segunda. para mí es carne de segunda. Es que son 17 jornadas sin ganar, ¿eh? Es una barbaridad. Si gana el Sevilla, por un lado hundes al Sevilla, pero por otro lado, y ellos se salvan, pero como no ganen esta semana, ya sí que los veo que son firmes candidatos, ¿eh? Sí, no, yo creo que el Español, por la trayectoria que está teniendo en esta segunda vuelta, es que 17 partidos. Es que ya hablábamos que el Elche 11 partidos era muchísimo, imagínate 17, y en la situación que están.
Pues yo conociendo a su entrenador, que fue mi entrenador en el Badalona, es muy, ¿A Manolo? sí, a Manolo, fue entrenador mío y es muy, muy caliente. Bueno, se ve también en las ruedas de Sí, prensa sí, sí, cuando, se deja cuando ver, habla. Es complicado que como no ganen en Sevilla salga adelante o que él siga en el cargo en los últimos partidos, porque el Español con la primera vuelta que hizo es una pena que esté en la situación que está, y todas las semanas parecía que no, ahora esta semana ganará y ya volverá a respirar, pero es que son 17 jornadas y eso es muy, muy complicado de cara a unos jugadores que no están acostumbrados a estar en esa dinámica. No, no, además leía la prensa perica y evidentemente están que trinan con Manolo. A ver, yo pensaba que, digo, dependiendo de lo que pase con el Sevilla esta semana, o sea, hoy, es que no es lo mismo llegar al Pizjuán a 5 puntos de Que la a dos. permanencia que a Bueno, 2. Que a 3, que sería el No, el Alavés Español sí 26. está... Que a 3. Claro, a 3. Claro, digo, como gana el Sevilla, a Manolo se lo cargan. Como Sí, gana el sí. Sevilla, a Manolo se lo cargan, porque claro, llegar ahí tan presionado, porque es que en el caso de llegar a 3, si te ganan, te metes tú en descenso. Sí. O sea, yo no sé si alguna vez ha podido haber un descenso con esta situación, de un equipo que estaba prácticamente en la Champions y que de repente ha caído. Es que eran quintos. No, es que era una barbaridad y nos Hicieron quejábamos de nosotros. 35 puntos en la primera vuelta y Claro. tienen 39. No, es una barbaridad, es una cosa de locos. Y decíamos de la hipertensión pero es que la primera división no es poca cosa, la parte de abajo, que además está entretenida para el que lo ve desde el otro lado, porque para nosotros estamos también ya hasta arriba. ¿Consideráis que este sábado es una final para el Elche en caso de ganarla? ¿Tenemos ahí mitad de la permanencia? No, es que es la final de las finales. O sea, la gente se tiene que motivar, calentar el partido de cara al sábado, hacer barbacoa, lo que haga falta antes del partido, pero estamos ante la gran posibilidad de seguir en primera división, de ganar. Pues oye, según cómo surja el tema, pues te van a hacer falta o 3 puntos, 2 puntos, pero ya prácticamente dejas al Alavés a 5 puntos y bastante tocado, con suerte a ver si ganamos de 2 goles y golaveraje, pero como empatemos o perdamos, hay que recordar que quedan solo 3 partidos, de los cuales 2 son fuera. O sea, la gente, si no se motiva este sábado, no sé cuándo se va a motivar. Yo creo que el Elche lo tiene claro. Hasta ahora, para mí el match ball que tuvo fue contra el Mallorca, lo sacó adelante de aquella manera, pero lo sacó adelante. Ojalá este sábado ocurra lo mismo, pero sí que es verdad que de empatar o perder volveríamos a estar fastidiados. Pero bueno, José, me decías que el Betis no va a dejar ganar. Solo si ganan a la Real Sociedad. Con la explicación para el que no caiga ahora, que evidentemente quieren que caiga el Sevilla, si puede a la segunda división, claro. Hombre, ganando la semana que viene contra la Real Sociedad, llegaría el Betis prácticamente con esa quinta plaza asegurada. Pues ahí yo creo que van a haber suspicacias y de hecho la prensa de Sevilla ya va un poco en esa tónica y demás, pero si no son capaces de ganar en Anoeta, que es difícil ganar en Anoeta, pues va a ser difícil que se dejen. Partido importantísimo, ¿no? Además, tú conoces bien a los dos equipos. Sí, ¿no? Es un partido con una rivalidad máxima en todos los sentidos, en la situación que están los dos equipos, jugándose el descenso, y sobre todo si hoy gana el Sevilla es que es con el que marca el descenso, y es fundamental ganar ese partido porque serían 6 puntos, no serían 3 puntos los que ganas, sino serían 6 puntos porque le dejarías 3 sin ganar al Alavés en una situación que es muy complicada. Pero sí que es verdad que el Alavés es un equipo que me da mucho miedo por su forma de jugar, los jugadores que tiene arriba, que no necesitan demasiado y que lo tiene muy claro. Su equipo pasa todo por el medio campo, por Antonio Blanco, y luego a partir de ahí generar, abrir a bandas y sacar centros a Toni Martínez. Menos mal que no está Lucas Boyé. Ni Boyé, se borra siempre que tiene que pasar por aquí, Siempre No, pasa pues algo. mira, menos mal. Menos Ni mal que no Aleñá, está. por cierto, que Sí. el otro día creo que vio quinta amarilla ¿Ah, y sí? está sancionado. Así Bueno, que pues, Sarabia yo una buena diría que de baja también. cabeza coincidió con Aleñá en aquella época en el Barça. Seguro. Entonces, yo creo que es un partido prioritario de ganar, porque a partir de ahí, que es el partido que te marcaría por lo menos distanciarte un poquito para los siguientes partidos, sí que poder respirar y no ir siempre con la soga al cuello de tener que ganar entonces todos los partidos, porque si no sería muy muy complicado de cara al final de temporada.
Bueno, pues esto va a ser una locura y lo vamos a vivir todos juntos. Joaquín Calderón, el futbolista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. José Masa Matías, el directivo también, gracias y enhorabuena por la parte que te toca del Tenerife, que sí que bueno. tenéis ahí amistad y ha vuelto un histórico a la segunda división. Ya está en segunda. Que no está nada mal. Gran dirección deportiva la que tienen allí. Bueno, pues venga, con ellos terminamos ahora sí la tertulia y por supuesto el Mucho Elche de este lunes, lo que sabíamos, hay que seguir remando, ahí va a estar el Elche, de momento 4 por encima del descenso, pero en un ratito todos pendientes de ese Sevilla-Real Sociedad para entonces sí confirmar que el Elche mantenga esa distancia, ojalá que sí, con la zona roja del descenso. Dicho esto, terminamos ahora sí el Mucho Elche de este lunes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y nosotros nos vemos mañana martes aquí en Mucho Elche.